Señor, te damos gracias por tu presencia y gracias, Padre, porque sabemos y creemos en nuestro corazón que tú estás obrando de una manera milagrosa. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que está hoy aquí. Y te pido, Señor, que me ayudes a transmitir de la manera correcta este mensaje, Señor, que sé que viene de tu corazón, que podamos entenderlo, que podamos discernirlo, que podamos creerlo, pero sobre todo que podamos caminar en esto y vivirlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues si quieres anotar y tú traes tu cuadernito para anotar, mi predicación esta mañana se llama El regalo de la fe. Dios nos ha dado muchos regalos, ¿verdad? Dios nos da promesas, nos da muchos regalos. La palabra de Dios, las escrituras del Señor es un regalo y también nos da un recurso que es la fe, y la fe es un regalo. El libro que estamos leyendo justamente se llama No es por vista, es por fe. Y los hijos de Dios no caminamos por lo que vemos y no nos debemos dejar guiar solamente por lo que vemos con nuestros ojos naturales. Así como tenemos sentidos naturales, la vista, el gusto, el tacto, también hay sentidos espirituales que es necesario que se despierten. Hay sentidos espirituales que tenemos dormidos y Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe y a despertar esos sentidos espirituales. Entonces se llama el regalo de la fe esta palabra. Y para iniciar el tema, yo quiero contarles que cuando yo era pequeña, mi abuela siempre me instruía en los caminos del Señor y siempre me hablaba la palabra de Dios y siempre oraba por mí. Yo vivía con ella y ella siempre me alentaba mucho a creerle a Dios. Y me acuerdo que en la mañana como en la noche, cuando despertábamos, orábamos, antes de dormir orábamos. Y esa semilla que ella plantó en mi corazón empezó a crecer desde que yo era muy pequeñita. Ella tenía diabetes y estaba muy enfermita porque era una persona diabética. Y me acuerdo un día, porque le encantaba tener a todas las primas en su casa, todas sus nietas, y me acuerdo que yo siempre, algo que tenía miedo a que le sucediera era de que ella un día partiera con el Señor y a mí me dejara muy chiquita, y ese miedo se anidaba mucho en mi corazón. Pues un día, estando reunidas todas las nietas, quiero compartirles que se puso mal, porque los diabéticos sufren de que se les sube el azúcar, de que se les baje el azúcar. Entonces se puso muy mal y me acuerdo que yo la vi, le vi su rostro, le vi su cara y yo vi cómo ella se estaba muriendo en ese momento. Pero había algo que ella me enseñó y era la fe. Tenía la herramienta de la fe, de creerle a Dios, de creer sus promesas. Y me acuerdo en ese momento que ella se murió en ese momento. Entonces yo le tomaba los sentidos, le puse un espejo aquí y entonces el espejo, ya ves que si tú te lo acercas aquí, la respiración lo empaña. Entonces le acerqué el espejo y no se empañaba, le tomaba el pulso, no tenía pulso, me acercaba a su corazón, no tenía latido. Y para esto estaba una hermana de ella que era enfermera y fui llorando: tía, mi abuelita se murió, por favor. Y ahí viene corriendo porque ella estaba cuidándonos junto con ella. Y entonces efectivamente se dio cuenta que ella estaba muerta y entonces empezó a acariciarle, empezó a llorar, le llamó a sus hermanos, al sobrino que era doctor: ven por favor, que mi hermana Elvira se acaba de morir y no sé qué. Y yo le decía: dime qué está pasando, y mi tía no me quería decir. Y ella solo lloraba y lloraba, y en lo que se fue a hablar por teléfono, me acuerdo muy bien que yo me subí a su cama y le apreté bien fuerte el pecho, porque lo había visto en las películas que le hacían plancha a los que estaban en coma, que le hacían plancha. Y entonces con mis manos que me pongo encima de ella y que le hago una plancha y le digo: en el nombre de Jesús. Y entonces había para esto pasado como 5 a 10 minutos y ella despertó y dio un grito, un alarido y dijo: ¡ah! Y yo también brinqué de la cama y dije: ¡ah!
Y me espanté terrible porque me salí corriendo del cuarto y entonces le fui a decir a mi tía porque yo me asusté tanto y mi tía vino corriendo y me dijo, ¿cómo crees? No puede ser. Y entonces se asombró y que le habla a todos los que les había hablado para decirle que se había muerto. Llegó la otra hermana y me dice, gracias por resucitar a mi hermana, gracias, no sé qué. Yo estaba bien asustada, desde ahí ya no me acerco cuando voy a funerales porque nunca jamás quiero volver a... Me espanté tanto yo de ese día, pero ¿qué sucedió? Que activé mi fe, la fe de un niño, que lo que tú le dices a un niño te lo cree. Ella me había dicho que si yo tenía fe, al que cree todo le sería posible. Entonces, ¿qué sucedió en mí? Que yo en ese momento activé mi fe sin dudar, sin pensar. Tenía como 10 años y Dios hizo un milagro y operó un milagro. Es la única vez que he visto resucitar a alguien. Me asusté muchísimo. Un amigo dice, si yo un día me muero, no ores por mí, yo sí me quiero ir con el Señor, no vayas a venir a orar y resucitarme. Y wow, esto sucedió y lo tengo en mi corazón tan claro, porque aunque tú puedas pensar, la pastora qué exagerada está inventando, es algo que yo viví, que yo experimenté, que nadie puede quitarme, y es el milagro más sobrenatural y más presencial que he vivido, que he visto. Entonces yo quiero animar tu corazón porque la palabra de Dios, y en este tiempo hemos estado alimentando nuestra fe para crecer en fe. Y yo sé que hay promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que a veces se nos olvidan porque no las vemos cumplirse. Y dice la palabra que los hijos de Dios no andamos por vista, dice su palabra que andamos por fe. Y quiero decirte en esta mañana que la fe es una llave para abrir las bendiciones y las promesas de Dios sobre nuestras vidas. La fe es una llave para abrir las bendiciones y las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa fe? La fe es la confianza en Dios en todo tiempo. Es que yo confíe en el Padre que está en el cielo, de todo lo que me ha hablado en todo tiempo y en todo momento. Sea haya tiempos buenos, tengo que mantener mi confianza en Dios. Haya tiempos malos, haya tiempos donde yo me desanimo, tengo que mantener mi confianza en Dios. Porque la palabra de Dios dice en Habacuc capítulo 2 versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es un principio que nos enseña el reino de los cielos? Uno de los principios que nos enseña el reino de los cielos es no caminamos por lo que vemos. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y quiero que te apropies de esta palabra, quiero que la tomes para tu vida. Y dice, vivimos por fe, no por vista. Pero el punto que yo quiero tocar aquí y que quede grabado en tu corazón es vivimos por fe, no por vista. Y ese es un principio del reino de los cielos para los hijos de Dios. Vivir por fe, andar por fe, caminar por fe, no por lo que estoy viendo en mis circunstancias, no por lo que yo puedo ver con mis ojos naturales, no por la situación que estoy viviendo voy a andar, sino voy a andar por la fe que tengo en el Señor. ¿Qué me enseña el mundo? ¿Y qué dice el mundo? Vimos un principio del reino, que no puedo vivir por lo que veo, que yo debo andar en fe y caminar por fe. Pero ¿qué me enseña el mundo? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? Que hasta que no veas, no creas. Y Dios nos dice al revés. Dios nos dice, anda por fe y no por vista. Fíjate aquí lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Dios quiere que empecemos a caminar en este principio del reino, que empecemos a movernos en fe, que empecemos a creer en milagros sobrenaturales y que aumentemos nuestra fe. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Hay una única manera de agradar a Dios. ¿Cuál es esa manera? Si yo quiero agradar a Dios,
Dios me dice cómo puedo agradarlo. Hay una sola manera de agradar a Dios. Pueden leer ahí, vamos a leer juntos a la de 3. 1, 2, 3. Amén. Dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Tú no vienes a la iglesia dudando de la existencia de Dios. Tú no puedes leer la palabra dudando de la existencia de Dios. Tú no puedes leer las promesas que Dios ha escrito para ti dudando de que Dios las cumplirá. Dice, el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa la fe de aquellos que se acercan a Dios y creen que Él existe. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a la presencia de Dios cuando oro, cuando le digo, Señor, te pido que sanes esta parte de mi cuerpo, te pido que obres en el corazón de mis hijos, te pido que obres en mi matrimonio, declaro que mi matrimonio cada día va a ser mejor, Señor, te pido que traigas y limpies la atmósfera de mi casa, este ambiente? Tú no te acercas a Dios orando y dudando de que Dios puede hacerlo. Dice la palabra de Dios que debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y misericordia. Entonces yo tengo que estar confiada en mi corazón de que Dios va a obrar, de que Dios va a operar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada solo con mis ofrendas. Dios no se agrada solo con mis diezmos. Dios no solo se agrada con si yo ayuno. Hay una manera de agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe que yo tengo en mi corazón para arrebatar aquellas promesas, para abrir las bendiciones de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Piensen en algo que es imposible humanamente. ¿Qué podría ser imposible humanamente? Para Dios sí es posible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? La palabra imposible significa que no existe ninguna otra manera. Que no existe ninguna otra manera. Si la Biblia me está diciendo, si la palabra de Dios me está diciendo, sin fe es imposible. Eso quiere decir que sin fe no hay otra manera de que yo pueda agradar a Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No existe ninguna otra manera de que yo agrade a Dios. La única manera en la que yo puedo agradar a Dios es con mi fe. Para que podamos ver las bendiciones de Dios, tenemos que creer. Para que podamos ver a Dios obrar milagros en nuestras vidas, tenemos que creer. Dios nos está retando en este tiempo como iglesia a llevarnos a un nuevo nivel de fe. Hay promesas escritas para nosotros, pero si no las estamos creyendo, entonces no van a suceder. Hay promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas que se nos han olvidado y Dios quiere obrar esos milagros. Fíjense, quiero compartir con ustedes que hay 3 niveles de fe de los que nos habla la Biblia. Hay 3 niveles de fe que nos habla las Escrituras, que nos habla la palabra de Dios. Dice, número 1, la palabra de Dios nos habla del primer nivel, que es tener poca fe. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, varias veces en la Biblia le dice a varias personas, hombres de poca fe, por tu poca fe, por la poca fe de ustedes,
no pude obrar milagros. En alguna ocasión Jesús fue a Nazaret y la palabra de Dios dice que él no pudo obrar un milagro en Nazaret por la incredulidad de aquellas personas de ese lugar. Dice que él fue a sanar enfermos, que él fue a sanar paralíticos, a sanar ciegos, pero literalmente la Biblia dice que él pudo obrar muy pocos milagros por la incredulidad de ese pueblo. Quiero decirte esta mañana que si hay duda en tu corazón, que si hay incredulidad en tu corazón, tienes que desecharla de tu vida, porque la incredulidad y la duda es algo que nos estorba. Jesús nos puso varios ejemplos sobre la poca fe. ¿Qué quiere decir la poca fe? La poca fe quiere decir una fe inconstante. A veces le creo a Dios. Si me va bien, si vendo bien en mi negocio, si tengo clientes, si estoy ganando un buen salario, entonces estoy contento porque tengo una estabilidad, tengo un buen ánimo, le estoy creyendo a Dios. Pero cuando me va mal, cuando no vendo, cuando no me han pagado, cuando he orado por algo y no ha sucedido, entonces mi corazón se desanima, me enojo con Dios y ya no creo, no estoy creyendo. Esa es una fe inconstante, una fe que no permanece. Vamos a leer Santiago 1, capítulo 1, del 6 al 8. No sé si me pueden poner ahí, Santiago capítulo 1, del 6 al 8. La poca fe es aquella fe que está batallando. ¿Por qué batalla la fe? Porque se enfoca solo en las circunstancias naturales y no puede alcanzar sus ojos a ver el ámbito espiritual, y entonces solo se enfoca en las circunstancias naturales de la vida, en sus problemas. Se deja llevar por lo que ve. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:6? Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. ¿Qué me está diciendo aquí? Que hay personas que tienen poca fe, que a veces creen y a veces no creen. Y dice que a veces creen, pero a veces dudan. Y son como las olas del mar que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Por qué? Porque no han permanecido, no le han creído a Dios. Y el plan de Dios no es que vivamos con esta mentalidad, porque Dios no nos diseñó para estar en este nivel de fe. Yo me acuerdo que a mi mamá le daba miedo salir cuando llovía porque tenía un temor en su corazón, y ella empezaba a hacer historias en su cabeza de que salía y iba a llover demasiado y iba a caer una lluvia tan fuerte que ya la lluvia se la iba a llevar, y que si chocaba, y empezaba a pensar pensamientos que no eran de Dios. Y entonces ella solita ni le habían pasado las cosas y estaba temiendo de algo que no había sucedido. Esos son pensamientos contrarios, no son pensamientos de fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer en una fe que no se deja llevar como las olas del viento. No es a veces creo y a veces no creo. El plan de Dios no es que vivamos de esta forma. Los discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios, que necesitaban aumentar su fe. ¿Cuántos de aquí necesitan aumentar su fe? Yo, la verdad, necesito aumentar mi fe. Y yo me di cuenta cuando estaba preparando esta predicación que sí necesito aumentar mi fe. Y yo le dije: Señor, yo hoy te pido, como tus discípulos, que me ayudes a aumentar mi fe. En el nombre de Jesús. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Y le preguntan: ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Porque la voluntad de Dios no es que caminemos con poca fe en la vida. Dios no nos diseñó para caminar con poca fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo va a aumentar mi fe? Si no traigo Biblia a la iglesia, si no anoto las prédicas, si no leo la Biblia en mi casa, pues entonces no voy a aumentar mi fe. Siempre voy a estar en el mismo lugar, siempre voy a estar estancado, porque no estoy trabajando. La fe es como un músculo. Tú vas al gimnasio, cargas pesas, cargas un nivel, después cargas otro, y empiezas a aumentar tu músculo, empiezas a aumentar tu fuerza.
Si tú no estás trabajando el músculo de la fe, si no estás escuchando la palabra de Dios, si no estás leyendo la palabra de Dios, entonces tu fe no va a ser aumentada. Vamos a ver Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22, y vamos a ver cuando Jesús camina sobre el agua. Yo sé que muchos conocen esta historia. Y dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba orando. Y dice que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, pero esa barca estaba siendo zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Jesús estaba orando, los discípulos se habían ido en la barca y las olas, la marea, los vientos le eran contrarios. Yo quiero decirte que muchas veces en la vida vamos a tener vientos contrarios. Muchas veces en la vida nos vamos a tener que enfrentar a vientos que no están a nuestro favor. Y en medio de esos vientos contrarios tenemos que permanecer en nuestra fe. ¿Cuáles serían los vientos contrarios? Circunstancias adversas, dardos del enemigo, acechanzas del enemigo, dificultades, pruebas, procesos. Esos serían los vientos contrarios. Y aún así yo tengo que permanecer creyéndole a Dios, que aunque mis ojos no han visto la promesa cumplirse, algún día yo lo veré en el nombre de Jesús. No siempre vamos a tener los vientos a nuestro favor. Y la voluntad de Dios no es que caminemos en la vida con poca fe, no es que andemos con incredulidad, porque la incredulidad nos estorba. La incredulidad me estorba a mí y la incredulidad le estorba a Dios. Vamos a ver el segundo nivel de fe. ¿Cuál es el segundo nivel de fe? Una gran fe. Dios quiere que caminemos en gran fe, no con poca fe. Dios quiere que andemos y aumentemos nuestra fe, así como sus discípulos le dijeron: Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Reconozco que he dudado, reconozco que he caminado con incredulidad, reconozco, Señor, que no me he comprometido contigo, reconozco que no estoy leyendo tu palabra, que no estoy escuchando tu palabra, pero te pido que a partir de hoy cambies mi mentalidad, porque tú no me diseñaste para vivir con poca fe, tú me diseñaste para ir a un nuevo nivel de fe. Y esa gran fe es una fe que se extiende, una fe que es madura, una fe que es firme. Todos hemos vivido pruebas, ¿verdad? Todos hemos vivido dificultades, todos hemos vivido cosas por las que no nos gustaría pasar. Y la voluntad del Padre es que nosotros podamos vivir en una fe que es madura y en una fe que permanece. En una fe que a pesar de los vientos contrarios está confiada en Dios, y es una fe que es inquebrantable, que es imparable, que Dios le ha dado una promesa y cree esa promesa y trabaja por esa promesa. Y aunque vengan los vientos contrarios, permanece creyéndole a Dios a pesar de las pruebas. Una fe que madura. Muchas veces hay cristianos con 30 años de cristianos, pero con una fe inmadura, que no han podido aumentar su fe y que no han podido crecer en su fe. ¿Por qué? Porque se están enfocando siempre en las circunstancias, en los problemas. Y Dios necesita que aumentemos nuestra fe para ir de poca fe a gran fe. De poca fe Dios nos quiere llevar a tener una gran fe. Esa fe que no se enfoca en las circunstancias, sino se enfoca en Dios. Y está confiada plenamente en Dios, no en las circunstancias, porque tiene la confianza de que Dios es poderoso. ¿Tú puedes creer que Dios es poderoso? Dice la palabra que al que cree todo le es posible. ¿Tú puedes creer que Dios puede obrar el milagro que tú estás esperando? ¿Tú puedes creer que Dios va a cumplir esa promesa que te hizo? Yo creo para mi vida que Dios va a obrar un milagro. Y entonces tengo que pasar de tener poca fe a tener una gran fe. Y voy a enfocarme a partir de ahora y voy a confiar en Dios de que Él va a obrar
un milagro. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 5. Jesús también habló de tener una gran fe. Y esa es la voluntad de Dios, que caminemos con gran fe. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Él estaba creyendo en el poder de Dios, porque le dijo a Jesús: basta con que digas una sola palabra. Y quiero decirte que una palabra de Dios es suficiente para poder cambiar la atmósfera. Una palabra de Dios es suficiente para poder operar el milagro. Y dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Cuál era la fe de este centurión? ¿En qué nivel se estaba moviendo este centurión? ¿Tú crees que ya a lo mejor se había encontrado con Jesús? ¿Conocía a Jesús? ¿Había comido con Jesús? No, pero le habían hablado de Jesús y él creyó en su corazón que iba a poder sanar a la persona que estaba enferma en su casa, que iba a poder sanar a su sirviente. Y Jesús se asombra de la fe de este centurión y dice: no había encontrado en Israel tanta fe. ¿En qué nivel de fe estaba el centurión? Estaba teniendo una gran fe en Jesús. Una fe que no se rinde. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 15, 28. Una fe que no se rinde. Esta es la voluntad de Dios, que caminemos en gran fe. Mateo 15, 28. Está hablando, este capítulo está hablando de la mujer cananea. Y cómo el Señor Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y aquí Dios en su palabra nos está volviendo a animar a tener esta gran fe. Jesús le dijo a esa mujer: grande es tu fe. Y dice la palabra: que se cumpla contigo lo que quieres. Estaba caminando esta mujer en gran fe, en confianza en Dios, creyendo que Él es poderoso. Y después vamos a ver otro nivel de fe. ¿Cuál fue el primero que vimos? Para ver si están poniendo atención. Número 1, ¿cuál fue? Tengo unos muy aplicados. ¿Cuál fue? Poca fe. Ok, primer nivel de fe, poca fe. Después, segundo, gran fe. Ahora les voy a decir un tercero. Punto número 3. Dios desea que caminemos en gran fe, pero que pasemos de gran fe a tener una fe extraordinaria. Una fe extraordinaria que descansa en Dios, que está fuera de lo común. Y yo oro porque tú tengas una fe extraordinaria. Yo oro porque esta iglesia tenga una fe extraordinaria en el nombre de Jesús. Una fe que descansa en Dios, que confía en Dios, que confía en el poder de Dios. El diseño de Dios no es que vivamos con poca fe. El deseo de Dios es que tengamos gran fe, pero que de gran fe podamos pasar a una fe extraordinaria, que no se mueve por las circunstancias, que cree ciegamente en el poder de Dios. ¿Tú cómo sabes que la silla donde estás sentado no se podría romper en algún momento? ¿Podría pasar? Sí, ¿verdad? Me acuerdo una vez que tuve mucha fe y me senté en una silla de niños, se rompió y me dio un golpazo en la espalda.
¿Cómo tú sabes que esa silla en la que estás sentado, que estás ocupando ahorita, que está cargando 70 kilos, 50 kilos para los que están delgados, 80, 120, no sé cuántos kilos, para que se pongan a dieta de una vez? ¿Cómo saben que la silla que están sentados no se puede romper en algún momento? ¿Podría pasar? Podría pasar, podría que la hayan armado mal, podría que tenga un tornillo donde no lo debe de tener, podría suceder. ¿Por qué me estoy sentando en la silla? Porque yo tengo la fe que está bien cómoda la silla, porque yo tengo la fe que no se va a romper, porque yo creo que el que la armó bien, porque ni siquiera a lo mejor me he puesto a pensar que en algún momento se puede romper la silla, pero podría suceder. Entonces tú te sientas en esa silla y estás creyendo que la silla puede aguantar todo lo que pesas. Plenamente estás creyendo, confiadamente vienes, te sientas en que la silla va a aguantar lo que pesamos. Con Dios es así. Yo tengo que confiar, yo tengo que creer en su poder, yo tengo que creer en sus promesas, yo tengo que creer en que Dios puede obrar en mis hijos, que Dios puede obrar en mi casa, que aunque haya orado 15, 20 años, 5 años, 2 años, yo tengo que creer que lo que le he pedido a Dios va a suceder. Pero tengo que pasar de tener poca fe a tener una gran fe, a tener una fe extraordinaria. ¿Y cómo hago eso? Creyendo, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Una palabra de Dios es suficiente para que el ambiente pueda cambiar. Una palabra de Dios es suficiente para que yo pueda ser sanado, para que yo pueda ser liberado, para que mi matrimonio pueda ser restaurado. Pero tengo que creer. ¿Qué es lo que le estorba a Dios? La falta de fe. Dice la palabra que Jesús en Nazaret pudo hacer muy pocos milagros. ¿Por qué? Porque no tenían la fe suficiente. Y yo no puedo seguir caminando con poca fe. Yo tengo que caminar con gran fe y tengo que caminar a tener una fe extraordinaria, porque no es por vista, es por fe. Y a partir de hoy vamos a empezarnos a esforzar para llegar a otro nivel de fe, para que Dios nos ayude a aumentar nuestra fe, pero para que yo también pueda caminar en esa dirección, para que yo también pueda permanecer creyéndole al Señor. Yo quiero animarte esta mañana a que aumentes tu fe, a que cambies de nivel. No vas a estar caminando en poca fe, no vas a estar caminando con incredulidad, no te vas a estar dejando guiar por las circunstancias, no te vas a enfocar en tus problemas, porque a partir de hoy te vas a enfocar en las promesas de Dios y te vas a enfocar en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha prometido, y vas a empezar a cambiar tu manera de hablar y tu manera de pensar. Yo quiero retarte esta mañana a que empieces a cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar, porque dice la palabra: al que cree, todo le es posible. Y yo tengo que creer. ¿Con qué creo? Con mi corazón. Yo tengo que creer con mi corazón, pero empezar a confesarlo con mi boca. Porque ¿qué sería contrario? Que yo diga que lo creo, pero que yo hable con incredulidad. Entonces no estoy creyendo, entonces no estoy confiando. Yo tengo que cambiar mi manera de hablar y declarar y decretar. ¿Cuántos creen en el poder de lo que confiesan? Creemos en el poder de lo que confesamos, ¿verdad? Creemos en el poder de lo que hablamos. Y yo tengo que renovar mi mente y empezar a hablar con fe, empezar a confesar con fe sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre mi matrimonio. Y le tengo que pedir al Señor que me despierte, porque hay muchas personas que estamos dormidas y no es la voluntad de Dios que estemos adormilados, paralizados con temor, paralizados con incredulidad. No es su voluntad que vivamos así. El enemigo, su voluntad es que vivamos con temor, dudando, con incredulidad. Esa es una artimaña del diablo. La voluntad de Dios es que cambiemos nuestra mente y empecemos a confiar de poca fe a gran fe, a tener una fe extraordinaria.
de que yo puedo tener un matrimonio exitoso, de que no voy a estar peleando todos los días, de que yo puedo conquistar mi carácter, de que yo puedo cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que creer que la vida de mis hijos va a ser una vida de bendición, de prosperidad, porque Dios me lo ha hablado. Yo tengo que creer, yo tengo que confiar en las promesas de Dios. Entonces vamos a pasar de poca fe a gran fe, a tener una fe extraordinaria. Yo quiero animarte a que no te enfoques en tus circunstancias. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Dios va a obrar, Dios va a obrar. Dios lo puede hacer. En el nombre de Jesús oro para que Dios derrame prosperidad sobre tu casa. En el nombre de Jesús oro para que haya multiplicación en tus manos. En el nombre de Jesús oramos para que Plenitud de Vida sea una iglesia con una fe extraordinaria. En el nombre de Jesús oro que tu negocio crezca, que lo que tú has soñado se alinee a los sueños de Dios. Y al que cree, dice, todo le es posible. No hay imposibles para Dios. Aunque nuestra naturaleza humana dice, no puede, no puede suceder, no lo puedo creer. Nuestra naturaleza humana no puede creerlo. Nuestro cerebro no puede creerlo. Nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Te quiero decir que en el mundo espiritual puede suceder. Porque así como hay un mundo natural, así como hay un mundo terrenal, hay un mundo espiritual. Y Dios nos habla de que en el mundo espiritual hecho está. Hace ratito cantábamos, voy a tener la victoria. Tú tienes que creer que no vas a tener una victoria, vas a tener 2 victorias, 3 victorias, 4 victorias. Voy a tener la victoria en el nombre de Jesús. Aunque vengan vientos contrarios, yo creo, porque no me enfoco en mis circunstancias, me enfoco en Dios. Señor, tú me vas a dar la victoria en esto. Tú vas a abrir los cielos, tú vas a poner los medios. Hoy yo creo, Señor, que tú vas a dar los recursos, que tú, Señor, vas a poner los recursos, vas a abrir las puertas, vas a abrir las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús. Tú vas a poner los recursos, y donde no hay camino abierto, tú te vas a encargar, Dios, de abrir ese camino en el nombre de Jesús.